Eso. Entonces, los aerosoles higroscópicos son núcleos de condensación. Pero, ¿qué sucede en general en la atmósfera como si es que no tuviéramos núcleos de condensación? Bueno, hipotéticamente lo que pasaría es que bajo ciertas condiciones de supersaturación, es decir, condiciones en donde el vapor de agua está por sobre la humedad necesaria para la saturación, condiciones en que no hay un equilibrio entre la cantidad de vapor de agua presente y la cantidad de líquido presente, ocurre en algún momento la nucleación homogénea. ¿Ya? Entonces la nucleación homogénea sería la formación de gotas de agua líquida en ausencia de núcleos de condensación o en ausencia de aerosoles, es decir, en aire perfectamente limpio. ¿Sí? Y la teoría para ese tipo de nucleación nos sirve para entender al final qué es lo que sucede cuando tenemos aerosoles. ¿Ya? Así que entonces lo primero que hay que hacer es partir explicando esa teoría. Y la teoría tiene que ver con cosas que ustedes pueden o no pueden haber visto en físico-química en general. Y tiene que ver con la idea de la energía en la interfase, la energía libre de Gibbs y la tensión superficial. ¿Les suena la tensión superficial o no? Sí, Sí, más o menos, o no se acuerdan mucho. no me acuerdo, pero en fluidos también la vimos. Ya. Claro, la tensión superficial tiene que ver con la energía que uno, con la energía que uno necesita para sacar o poner moléculas desde una superficie, ¿ya? ¿Y por qué aparece la tensión superficial cuando uno forma gotas de la nada? Porque básicamente formar gotas de la nada digo, formar gotas sin un sustrato, en este caso sólido, requiere de juntar las gotas en un mismo lugar y crear superficie. ¿Ya? A medida que uno va juntando gotas, juntando moléculas de agua, ¿sí? En estado líquido, se va creando superficie. Al crear superficie, entonces uno necesita romper o crear esa energía superficial, de la tensión superficial, ¿ya? ¿Y contra qué uno crea esa energía? Bueno, uno la crea contra la energía libre de Gibbs, ¿ya? Que es, es una medida termodinámica o físico-química que indica la energía disponible en una molécula de líquido versus la energía disponible en una molécula de vapor, ¿ya? Y eso son cosas, son cuestiones medias difíciles de entender si uno no se acuerda, así que por ahora las vamos a recordar un poco nomás, ¿ya? Pero en el contexto de la condensación, lo importante no es que sepan deducir estas ecuaciones, sino que más bien que sepan qué es lo que significan, ¿ya? Nunca les voy a preguntar ni les voy a pedir una derivación de estas cosas desde cero, sino más bien que entiendan el significado. Entonces, si es que mu sub L es la energía libre de Gibbs de las moléculas de agua líquida. Entonces no estamos partiendo si es que Ah, sorry, sorry, sorry. Sí, estoy escribiendo en la pizarra y no pasa nada. Ahora sí me ven o no. Sí. Bueno, ya. Si mu sub L es la energía libre de las moléculas de agua líquida y mu sub B es la energía libre de las moléculas de vapor, entonces la energía libre, debido a la condensación, se puede escribir así. Se puede escribir como N por B por mu sub B menos mu sub L, ¿ya? Donde en este caso B es el volumen y N es el número de moléculas por unidad de volumen. Número de moléculas por unidad de volumen.
se entiende que las moléculas de vapor y las moléculas de líquido son la misma, ¿cierto? Solo que estoy pasando moléculas del estado vapor al estado líquido, ¿sí? Así que, y ante ese cambio de fase, hay un cambio en la energía libre de las moléculas. ¿Cuánto cambia la energía libre de las moléculas? Bueno, n moléculas por unidad de volumen multiplicado por el volumen, es decir, esta diferencia de energía libre es por unidad de molécula, ¿ya? Y este sería el número total de moléculas que están cambiando de fase, ¿sí? Número total de moléculas que cambian de fase. Ya, esa sería la energía debido a la condensación. Pero recuerden que la energía debido a la condensación entonces va a estar de alguna forma compensada por el trabajo necesario para producir la tensión superficial, ¿ya? Y ese trabajo para producir la tensión superficial está dado simplemente por A por sigma, donde A es el área de la gota ahora, el área de la gota de nube, ¿cierto? Creada así como nucleación homogénea, y sigma es la tensión superficial por unidad de área, ¿ya? La tensión superficial por unidad de área, ¿ya? Y entonces, el aumento neto de energía debido a la formación de una gota va a ser igual a el área por la tensión superficial por unidad de área menos la energía del cambio de fase de vapor a líquido, ¿sí? Entonces, eh, esta energía de cambio de fase, ¿sí? Podemos tratar de entender qué pasa cuando es negativa y qué pasa cuando es positiva. Parece que tengo un pequeño problema con mi tableta, que nos pareciera estarse cargando. Qué raro. Déjenme ver si cambiándola de lugar. Denme un segundo porque por algún motivo mi tableta no está cargando, ¿ya? Y no está cargando con el puerto USB del computador, así que tengo que conectarla a algo.
que no logro resolverlo. Problemas técnicos por mientras. Déjenme ver si los logro resolver. No se ve bien. No, sigo con problemas, chiquis. Em, ¿Qué podemos hacer? Necesito escribir, po. Esto no tengo vuelta. Ya, denme un minuto más, denme 2 minutos más para tratar de resolverlo. Creo que... Muy raro. Ya, voy a probar otra cosa. Me tienen que seguir esperando, lo siento. Ya, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, Sí, profe. ¿Me escuchan, chicos? sí, profe. Sí. Sí. Sí, Ahora yo parece que no los escucho a ustedes. ¿No los escucho? ¿Me están hablando o no? ahora sí. Ahora, Ahí sí los escucho. Y ustedes me ven y ven la pizarra, ¿cierto? sí. Sí. Ya. Ok, ya. Toma 2. Vamos a tratar de borrar esto de la grabación. A ver si resulta, pero ya. Con una nueva tableta ahora. Seguimos. Entonces, bueno, esta es la energía, ¿cierto? O el delta energía. ¿Y cómo interpretar este delta energía? Bueno, de partida aquí hay una energía sobre el sistema que pareciera negativa, ¿cierto? Pero en realidad negativa significa que el sistema está haciendo un trabajo negativo, ¿ya? La manera de interpretar esto es que
esta energía es energía que le estamos entregando al sistema, ¿sí? Porque cada vez que uno convierte una molécula de vapor a una molécula de líquido, hay energía que se está liberando, ¿sí? Porque piensen en una molécula de vapor es completamente libre, ¿sí? Y no tiene relación con otras moléculas de vapor que están alrededor de ella. En cambio, cuando están en líquido, la molécula está, de alguna forma está atrapada, ¿sí? Está atrapada junto con las otras moléculas, y en el caso del agua, estas cosas ustedes no sé si se acuerdan o no, pero en el caso del agua, uno tiene unos enlaces que son los enlaces débiles, que entran a jugar cuando hay varias moléculas de agua juntas en el estado líquido o en el estado sólido, que son los enlaces de Van der Waals, que le dan estabilidad a ahora un conjunto de moléculas juntos. Pero esos enlaces no están presentes, por ejemplo, en la fase sólida, en la fase vapor. ¿Sí? Solamente están presentes en la fase líquida. Así que cuando uno tiene un montón de moléculas y uno las ve en estado vapor, hay una cierta cantidad de energía asociada a esas moléculas, y eso está dado por ese mu sub p. Mientras que cuando están en estado líquido, hay una energía menor del punto de vista de cada molécula, pero mayor del punto de vista del sistema, porque ahora yo, para poder desarmar esto, es decir, para poder sacar una molécula del estado líquido al estado vapor, necesito tomarla y romper esos enlaces que se formaron, ¿sí?, con las otras moléculas de agua. Esos enlaces no estaban presentes en el estado vapor, ¿ya? Entonces, ese es el significado físico de este cambio de energía. Y por otro lado, el generar área en esta gota que está creciendo por condensación es también un proceso que requiere de energía. En este caso, este proceso requiere de energía, este proceso libera energía, este requiere de energía, porque requiere ahora poner más moléculas en la parte superficial, ¿ya? Y ese poner más moléculas en la parte superficial, las moléculas que están justo en la superficie son más susceptibles de ser sacadas del sistema. De hecho, si uno piensa en la evaporación de una gota, cuando hay una gota completa, las moléculas tienen que pasar por la superficie primero antes de escaparse de la gota, ¿ya? Entonces, el escape de las gotas desde el estado líquido al estado vapor ocurre cuando se logra liberar de esa tensión superficial, ¿ya? Que sería la energía con la que ahora las moléculas están creando esa área, ¿sí? Y por supuesto que uno se puede imaginar situaciones en donde muchas moléculas, por ejemplo, un volumen de moléculas crea una cierta área. Por ejemplo, esas están así. Y aquí tenemos ese volumen de moléculas, como una especie de pirámide de moléculas, si uno quiere. Uno se las puede imaginar así, y ahí hay una cierta área. Pero uno también se puede imaginar esas mismas moléculas en un área mucho más grande, o creando mucho más área, ¿sí?, en que todas las moléculas están formando ahora una gota. ¿Ya? La diferencia entre estos dos estados es que en este estado es mucho más difícil sacar moléculas porque hay menos área, ¿ya? Uno se podría imaginar que aquí el área es esa área lineal nomás, ¿ya? Entonces hay una corrida de moléculas que están expuestas, pero todas las otras están escondidas, mientras que acá la mayor parte de las moléculas están expuestas y no están escondidas, así que uno las podría eventualmente sacar de su superficie, ¿ya? Entonces, el crear área o no también requiere de una cierta energía, ¿ok? Bueno, para no darnos más vuelta con eso, uno puede darse cuenta que, y esto no es algo que uno pueda deducir, sino que esto es algo que uno sabe de físico-química, que la diferencia entre la energía libre de vapor y la energía libre del líquido. Esta tableta es un poco más chica, así que me van a tener que perdonar, pero la letra va a quedar harto más fea. Esa es la gracia de la tableta grande, que no funciona. Cuando uno resta estos dos, hay una expresión analítica para esta diferencia en la energía libre de las moléculas, y tiene que ver con la presión de vapor de saturación, ¿ya? Y es proporcional a
la temperatura también. Entonces esto es igual a K por T por el logaritmo natural de la presión de vapor dividido por la presión de vapor de saturación a esa temperatura. ¿Ya? Y entonces esa constante K que aparece ahí es simplemente una constante, ¿ya? Esta es una constante. T es la temperatura. Y E partido por E sub S es conocidísimamente, entonces, la presión de vapor de saturación, la presión de vapor, y acá abajo la presión de vapor de saturación. Así que en esas condiciones uno puede reescribir la fórmula número 1, ¿ya? Y entonces el cambio de energía es igual al área por la tensión superficial por unidad de área menos el número de moléculas por unidad de volumen por el volumen multiplicado por K por T por logaritmo natural de E partido por E sub S. Y ahora, bueno, uno puede suponer que tenemos gotas esféricas, ¿cierto?, de radio R. Estamos tratando de crear una gota esférica de radio R. Y para esa gota esférica de radio R, el área de la esfera es 4 veces pi por r cuadrado y el volumen de la esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Así que la ecuación completa queda algo así como delta energía es igual a 4 pi por r cuadrado por sigma menos n por 4/3 de pi por r al cubo por k por t por logaritmo natural de e partido por e sub s. ¿Ok? Ok. Entonces, hay un par de situaciones que uno tiene que considerar, ¿ya? Y una situación es la situación en que el vapor de saturación sea menor que, perdón, que la presión de vapor sea menor que la presión de vapor de saturación. ¿Ya? Esa condición tiene nombre, ¿cierto? Uno podría hablar de una condición subsaturada, ¿ya? Y en una condición subsaturada, entonces, ¿qué sucede con esta ecuación? Si la presión de vapor es menor que la presión de vapor de saturación, entonces esto de acá, el argumento del logaritmo natural es menor que 1. Si el argumento del logaritmo natural es menor que 1, entonces esto es un número negativo, ¿sí? Y si es un número negativo, entonces no queda otra que el delta E sea siempre mayor que 0, ¿sí? Porque va a ser la suma de un número positivo más un número positivo, ¿ya? No hay vuelta. Delta E va a ser siempre mayor que 0. ¿Qué significa eso, creen ustedes? Que el delta E va a aumentar, o sea, no sería constante, pero todo el rato, quizá. Claro, o sea, uno se puede imaginar, por ejemplo, que espontáneamente surgió una gota de nube en condiciones homogéneas, se juntaron un montón de moléculas de vapor y formaron una gota de nube. Y esa gota de nube tiene un cierto radio. La energía involucrada en ese proceso es siempre positiva, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que pasar, por ejemplo, para que la gota aumentara de tamaño? Tendría que haber más energía, ¿sí? Pero en condiciones subsaturadas,
el proceso requiere cada vez de más energía. Así que lo que uno concluye es que ese proceso no está siendo favorecido por la naturaleza en ese caso, porque requiero de cada vez más energía para poder formar la gota, ¿sí? ¿De dónde viene la energía últimamente? Viene de el cambio de fase, ¿cierto? Porque uno dice, si es que yo de alguna forma pudiera ocupar la energía del cambio de fase para, para producir un aumento en el área, en la tensión superficial, y eso se compensara de alguna forma, entonces el proceso podría ser espontáneo, porque yo podría ocupar energía de un proceso para llevarla al otro proceso. Pero eso no puede ocurrir en este caso, porque en condiciones de subsaturación, la energía para cambiar de fase es positiva todo el rato, y por lo tanto requiero energía que no tengo, que no tengo desde un sistema. Entonces esto no se favorece. Es como, esto no es entropía, ¿cierto? Esto es energía, pero este proceso no está favorecido porque yo requiero energía externa que no tengo para poder hacerlo. No sé si se entiende. No puedo llegar a una situación de equilibrio porque para llegar a una situación de equilibrio yo necesito reducir mi energía, ¿ya? De alguna forma pasar de un estado más energético a uno menos energético. Y ahí estoy en equilibrio. Es como, por ejemplo, si uno se imagina el típico ejemplo, ya este es un ejemplo más fome, pero de una pelotita, ¿cierto? En una colina, que uno dice, esa pelotita tiene una cierta energía potencial, hay un cierto potencial, yo puedo liberar ese potencial y llegar a un estado de equilibrio, ¿sí? Y yo puedo pasar de este equilibrio inestable a un equilibrio estable a un nivel de energía más bajo. Pero lo que no puedo hacer es intentar pasar de este estado de equilibrio inestable a otro estado de equilibrio inestable con energía mayor, ¿ya? En este caso, porque yo tendría que superar una barrera de potencial gravitatorio acá, que sería ese delta E de ahí, ¿cierto? Ese delta E de ahí lo tendría que superar de alguna forma y no tengo de dónde sacar energía para superar ese delta E. Lo que sí puedo hacer es pasar de este equilibrio inestable a un equilibrio estable con menos energía, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Como la energía es positiva, no tengo cómo disminuir la energía. El delta E es positivo, ¿ya? No tengo cómo disminuir la energía y por lo tanto este proceso no es natural, ¿ya? No hay una formación natural de gotas o de condensación homogénea en condiciones de subsaturación. Entonces suponemos que a lo mejor en condiciones de supersaturación sí, ¿ya? Y eso lo podemos escribir así. La supersaturación entonces ocurre cuando la presión de vapor es mayor que la presión de vapor de saturación. En ese caso, esa cantidad que tenemos ahí va a ser positiva, ¿cierto? Y al ser positiva, entonces esto va a ser negativo y va a haber una posibilidad, efectivamente, de que esta energía vaya disminuyendo conforme voy haciendo crecer mi gota. Además que la otra cosa buena es que fíjense que esta parte de acá aumenta como el cubo del radio, mientras que esta parte de acá aumenta solo como el cuadrado del radio, ¿ya? Así que si yo agrego una molécula, esto va a crecer más rápido que esto de acá y por lo tanto hay una posibilidad de que entonces yo logre tener energía igual a delta E igual a 0, por ejemplo, que mi equilibrio inestable, que haya un equilibrio, ¿cierto? Con la misma energía con la que yo parto en mi sistema, o incluso que el delta E sea negativo, es decir, que yo pueda hacer esto, que yo pueda pasar ahora entonces a un equilibrio con menos energía y entonces ese proceso se vea favorecido por la naturaleza, ¿ya? Esa situación se grafica, ¿ya? De la siguiente forma. Ups, vamos a aplicar corrector aquí.
Esa situación se grafica así. Si yo tengo aquí en este eje tengo el cambio de energía, y por otro lado acá tengo el tamaño de la gota, ¿ya? Fíjense que para valores menores a, a la saturación, es decir, para condiciones de subsaturación, la energía solo crece con el tamaño de la gota. El delta E solo crece con el tamaño de la gota. Ya, y crece de esa forma. Es una función, digamos que es una función cúbica que crece nomás, ¿ya? Mientras que cuando esto de acá es positivo, estos tienen distintos signos, así que uno pensaría que incluso podemos partir con una energía positiva, podemos partir con un delta de energía positivo, y va a haber un máximo, y después vamos a cruzar un eje, porque va a haber algún punto, ¿cierto?, en donde estos dos sean, el delta E sea exactamente 0, ¿ya? Y en ese punto, obviamente, 4pi por r cuadrado por sigma va a ser igual a 4 tercios de pi por n por r al cubo por kt logaritmo natural de e partido por e sub s. ¿Sí? Entonces, en este caso de subsaturación, E menor que E sub S, ¿cierto? Y en el caso de la supersaturación, E mayor que E sub S, hay un óptimo acá, ¿ya? Hay un óptimo acá. Ese óptimo, uno podría situarlo ahí en un cierto R sub C, si uno quiere, que va a ser un radio de equilibrio, ¿ya? Un radio de equilibrio, en donde si yo llego ahí, posteriores crecimientos de la gota van a ser con menos energía, y por lo tanto ese proceso va a estar favorecido por la naturaleza. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy aumentando el tamaño de la gota, voy necesitando menos energía en el proceso para crear área en este caso. Veamos eso así matemáticamente. ¿Cómo podría uno... ¿Cómo ve uno matemáticamente que existe un óptimo acá? La derivada es igual a 0. No, nada que ver. Perdón, Pablo. Porque hay como un punto crítico de la función, o nada que ver. Como la derivada es igual a Sí, 0. sí. Claro, uno tendría que encontrar un punto en el cual la derivada del delta E con respecto al radio de la gota sea igual a 0. ¿Ya? Si ese punto existe, entonces ese es un R crítico. ¿Ya? Y uno tiene ahí, por ejemplo, ese chorizo, ¿cierto? Que es el delta E, que uno lo deberá poder simplificar un poco. Ya tenemos 4pi por R cuadrado por sigma menos 4 tercios de pi por n por r al cubo por k por t por logaritmo natural de e partido por e sub s, que es un número fijo, ¿cierto? Constante, pero mayor que 1. Estamos tratando de crear una gota en un ambiente de supersaturación, ¿ya? Y aquí uno puede simplificar un poquito, ¿cierto? Se simplifican el cubo con estos dos cuadrados, se simplifica, queda un r nomás. Ese 4 también se simplifica el pi. Y nos va a quedar entonces que delta E es igual a sigma menos n tercios r k t logaritmo natural de e partido por e sub s. ¿Está bien eso o no? No puedo simplificar ni una cuestión. No puedo simplificar, lo que puedo hacer es factorizar, pero no simplificar. Ya, porque no estoy igualando a 0 en realidad. Nos va a quedar así. Eso sí, ¿cierto? Sigma menos n tercios r kt logaritmo natural de e partido por e sub s. Eso sí. ¿Ya? Y entonces
cómo sería la derivada de esta cuestión. Medio enredado todo esto, pero hagámoslo para que nos convenzamos. Es la derivada de un producto, ¿cierto? Entonces es la derivada del primero por el segundo, sería 8 pi por r por sigma menos n tercios rt k logaritmo natural de e partido por e sub s más 4pi r cuadrado por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro es menos n tercios k t logaritmo natural de e partido por e sub s. Y esto tiene un óptimo, ¿cierto? Cuando esto sea igual a 0, que es exactamente cuando estos dos sean iguales, es decir, cuando 8pi por r, y a ese r le vamos a poner r crítico, por sigma menos n tercios r sub c por t por k logaritmo natural de e partido por e sub s, y es igual a 4pi por r cuadrado sub c por n tercios kt logaritmo natural de e partido por e sub s. Uf. Y ahora sí, podemos despejar un poco, ¿cierto? El 8, bueno, lo podemos convertir en un 2. Aquí nos echamos eso de ahí. Sacamos ese r sub c y nos quedamos con s. Y bueno, aquí tendríamos que ordenar un poquito esto, ¿cierto? Porque nos va a quedar que sigma, por un lado, va a ser igual a n tercios r sub c t k logaritmo natural de a menos 2 de eso, ¿cierto? Menos 2. No, a 2 nc logaritmo natural de e partido por e sub s más r sub c por n tercios k t logaritmo natural de e partido por e sub s. 2 más 1 son 3. Nos echamos los tercios con eso y nos queda que sigma es igual a r sub c por t por k logaritmo natural de e partido por e sub s, o que r sub c es igual a sigma partido por t por k por logaritmo natural de e partido por e sub s. Existe Yo un creo radio que un crítico, 2. ¿ya? ¿Sí? Creo que le faltó un 2, ¿Pablo? ¿no? Modificó el 2 No, tercios nos por el faltó. 3, ahí sacó el 2, ¿o no? Sí, pero no, es que mira, sumé 2 tercios más un tercio. Así que Ah, quedó ya. 3 tercios. Por eso que no quedó nada acá. Pero ahí hagámoslo más explícito. Pero no, yo digo el 2 de arriba cuando sale 2, ¿o no? Ese 2 de El ahí. 2, ¿verdad que me lo pitié? Ahí está. Mejor así. ¿Está bien Pablo ahí o no? No sé, creo. Yo también creo. Yo también creo. Está bien así. Aquí nos falta un n por ahí. Pensé que también ese n como que no lo vi cuando pasé para abajo tampoco. Es que tengo problemas. No sé si notaron que con esta tableta escribo muchísimo peor. ¿Sí o no? Este es un problema técnico con el cual vamos a tener que vivir por esta clase, porque no logro cargar la otra tableta. La tableta chica es como... Es un poco más chica que la grande nomás, pero el problema es que me echa a perder toda como la calibración. Entonces la letra me sale súper fea y me cuesta seguir a mí la propia derivación. No estoy copiando la derivación, ya estamos haciéndola en vivo. Entonces por eso que tengo tantos problemas. Pero ya, ahí está nuestro R crítico y fíjense que existe ese R crítico. ¿Ya? Ahora, ¿qué representa ese R crítico? Ese R crítico es 2 sigma partido por n por k por t por logaritmo natural de e partido por e sub epsilon.
¿Qué significa eso? Bueno, significa que cualquier gota, bajo estas condiciones, ¿cierto?, de supersaturación que nosotros encontramos, que sabemos que la presión de vapor del ambiente es mayor que la presión de vapor de saturación. Si logra una gota llegar a ese tamaño, espontáneamente va a seguir creciendo por condensación, porque a medida que yo voy agregándole gotas o moléculas a esa gota, la energía va a ir disminuyendo, ¿ya? Y como la energía va a ir disminuyendo, entonces ese proceso va a continuar ocurriendo de manera espontánea, ¿sí? Porque no requiere de energía externa para ocurrir. Entonces, ese es un radio crítico, ¿ya? Es un radio crítico que nos dice, bueno, ¿cómo podemos llegar a tener esas gotas? Bueno, por chance nomás, po, ¿ya? Como que, pucha, se juntaron varias de estas moléculas de repente y apareció una gota, por chance. Esa gota, si es que su radio es menor que R sub C, va a desaparecer, porque lo que va a pasar es que se va a ir el proceso que disminuye la energía, en este caso va a ser un proceso que disminuye la cantidad de tamaño de la gota, es decir, la evaporación acá es el proceso espontáneo, cuando el tamaño de la gota es menor que R sub C, pero cuando el tamaño de la gota es mayor que R sub C, entonces el proceso que disminuye la energía es el crecimiento de la gota. Así que la gota va a crecer de manera espontánea. Tratemos de pensar cómo cambia, ¿cierto?, este radio crítico con la supersaturación. ¿Qué pasa si la supersaturación es grande? Profe, una pregunta antes de eso. Sí, Felipe. Es que tuve que entrar un poquito tarde, así que no entendí muy bien como qué suposiciones estamos haciendo con respecto a los aerosoles. Como que aquí estamos tomando en cuenta los aerosoles o es como que no hubieran Nada de aerosoles. aerosoles, Felipe, nada de aerosoles. Estamos suponiendo que tenemos agua líquida nomás, o sea, agua pura y, Ya, y aire perfectamente puro. ya. Aire, Ok, muchas gracias. aire puro. ¿Qué pasa si aumentamos la supersaturación? El radio debe ser mayor o no, porque el. Ah, no. Menor. Menor. O sea, mientras mayor sea la supersaturación, más pequeño es el radio necesario para que la gota siga creciendo por condensación. ¿Se entiende? Es más fácil entonces generar las condiciones para el crecimiento de una gota. Y eso también nos pone en un buen pie, porque nos dice, bueno, esto no es imposible de conseguir, ¿cierto? Porque uno puede aumentar la supersaturación y la va a aumentar muchísimo si es que uno sigue subiendo, si uno continúa, por ejemplo, subiendo con una parcela por sobre el nivel de condensación por ascenso. Eventualmente, uno va a alcanzar un nivel de supersaturación tal que este proceso se va a permitir. Van a aparecer gotas de este tamaño, porque el tamaño además va a ir siendo cada vez más pequeño, ¿ya? Esta ecuación se llama la ecuación de Kelvin, ¿ya? La ecuación de Kelvin, porque fue Kelvin el primero en deducirla. Esto de acá. Y entonces, bueno, uno puede calcular, entonces, dada una cierta supersaturación, qué gotas son estables, cuál es el tamaño estable de una gota, ¿cierto? Porque el tamaño estable va a ser el tamaño justamente igual al radio crítico, ya ese tamaño es estable, es un equilibrio estable, o sea, es un equilibrio inestable, en el sentido que está en equilibrio con esa supersaturación, pero si yo le quito una molécula, entonces se va hacia la desaparición
Y si yo le agrego una molécula, potencialmente va a seguir creciendo de manera indefinida. ¿Ya? Así que un equilibrio inestable, el radio para el cual ocurre esta condición crítica de Kelvin. Y uno puede mostrar también que justamente el cambio de energía, el delta E de la energía, ¿ya? Que ocurre en esta gota líquida, tiene un valor conocido, ¿ya? Ese delta E de ahí tiene un valor conocido y es igual a esto, ya no es necesario que lo hagamos, ya hicimos suficiente álgebra por hoy, es 16pi por sigma al cubo dividido por 3 n por k por t por logaritmo natural de e partido por e sub s, todo eso al cuadrado, ¿ya? O sea, lo que nos dice también la ecuación de Kelvin es que hay una cierta barrera de energía que romper, ¿ya? Porque lo que nos falta es energía para poder crear esta gota, ¿cierto?, redonda. Necesitamos crear superficie. Vemos que no es suficiente con simplemente cambiar de fase de vapor a líquido cuando el radio de la gota es menor que un cierto radio crítico. Cuando el radio es mayor que ese cierto radio crítico, entonces el proceso puede continuar de manera espontánea, pero hay como una especie de barrera de energía, ¿ya? Si yo logro superar esa barrera de energía, ese delta E crítico, ¿ya? O delta E estrella, ¿sí? Si yo logro superar esa barrera de energía, entonces el proceso puede continuar de manera espontánea. Y la barrera de energía es proporcional, fíjense, es proporcional a la tensión superficial por unidad de área. Claramente, mientras mayor sea la tensión superficial, más difícil va a ser armar una gota, ¿sí? Porque necesitamos esa energía de área que no tenemos. Mientras mayor sea la supersaturación, más fácil va a ser traspasar esa barrera de energía. ¿Por qué? Porque el radio crítico va a ser cada vez más pequeño, fíjense, y también el delta E. El delta E, de hecho, cae como la supersaturación al cuadrado, ¿ya? Y la temperatura, curiosamente, también tiene un papel que jugar acá. Mientras mayor es la temperatura, más pequeño es el radio crítico que se necesita para que este proceso continúe de manera espontánea. Interesante. ¿Alguien tiene una interpretación a eso? ¿De por qué una mayor temperatura implica un radio crítico menor? Porque el E sub S sería mayor, entonces el logaritmo sería mayor y el RC menor, ¿o no? Ok. Es más difícil encontrar esa supersaturación si es que la temperatura es mayor, porque se necesita más agua, ¿cierto? Pero suponiendo que la cantidad de supersaturación es la misma, si la cantidad de supersaturación es la misma, ¿por qué es más fácil encontrar ese radio crítico con mayor temperatura que con menor temperatura? A la misma supersaturación. ¿Será porque hay un poquito más de movimiento? A mayor temperatura, mayor movimiento molecular, mayor probabilidad de choque. Sí, no estoy seguro, Diego, pero esa es una de las cosas que pasan y yo creo que sí influye, que las moléculas tienen mayor temperatura y por lo tanto hay más probabilidad de que choquen con nuestro embrión de gota de agua, ¿cierto? Por lo tanto es más fácil que ese proceso transcurra de manera natural. Pero es también lo que decía el Pablo, son las dos cosas juntas. Cuando uno tiene mayor temperatura, a pesar de tener la misma supersaturación, uno tiene muchas más moléculas de agua en el aire, de manera absoluta, cuando uno tiene más temperatura que cuando uno tiene menos.
Así que también la probabilidad de choque y la probabilidad de encontrarse con otra molécula de vapor aumentan también. Así que, de alguna forma, yo diría que aquí ya está esa no linealidad, en que al aumentar la temperatura uno también aumenta esto de acá, o aumenta la necesidad de superar una presión de vapor aún mayor. Cuanto mayor sea la temperatura, cuanto mayor es la temperatura, mayor es esta presión de vapor de saturación, y por lo tanto para lograr una supersaturación uno necesita presiones de vapor mucho más grandes. Así que todo eso está pasando acá. Sí, Eso Diego. significa que K es negativo, No, K es positivo. porque me surgió la duda que si el logaritmo es negativo y la temperatura es positiva, lo de abajo sería negativo y el No. radio me daría negativo. Ojo que este resultado es solo válido para E partido por E sub S mayor que 0. Es solo válido en condiciones de supersaturación. Porque cuando el aire está subsaturado no hay un óptimo, Diego. Porque ahí ¿No? lo que vimos era que este delta E era positivo y positivo. O sea, crece para siempre con R. No tiene un óptimo. Sí, que mi duda va, por ejemplo, si... espérame, déjame ver la condición. Se supone que el S sub S es mayor. No, Esa cosa. no, el E es mayor. Ah, E ya, mayor que E ya, sub S. Ya, ya. perdón, la condición no es que E partido por E sub S sea mayor que 0. La condición es que E partido por E sub S es mayor que 1. ¿Sí? O sea que E es mayor que E sub S. Esa es la condición de supersaturación. Ya, O esa era la sea, duda. sí, porque la presión de vapor es mayor que la presión de vapor de saturación. Entonces, bueno, lo que entendemos fácilmente, ¿cierto? Es que es súper difícil, ¿cierto?, generar una gota de agua de manera espontánea en condiciones de supersaturación pequeñitas, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy cercano al 100% de humedad, o sea, con un poquito de humedad por sobre el 100%, entonces el tamaño crítico de la gota es como de 1 micrómetro, ¿ya? 1 micrómetro son 10 elevado a menos 6 metros, ¿ya? Es una gota pequeña para nosotros, pero igual contiene un montón de millones y millones de moléculas, igual, ¿ya? Y es difícil que uno logre formar una gota así, de la nada, ¿ya? Va a ser muy difícil. Pero, por ejemplo, si uno aumenta la supersaturación al 12%, ya el tamaño de la gota baja considerablemente, 2 órdenes de magnitud, y el radio crítico ahora es simplemente 0,01 micrómetro. ¿Ya? O sea, con esa supersaturación encontramos que, y ese es el ejemplo que da Wallace y Hobbes, ¿cierto? Que con humedad relativa, con... Uy, ¿qué estoy haciendo mal? Ah, ya sé. Con humedad relativa... No sé por qué no me deja escribir ahora. Ah, ya sé, ya. Sí. Había empujado el mouse sin querer y también estaba actuando como la pluma. Con una humedad relativa del 100,12%, el radio crítico es 1 micrómetro. Con la humedad relativa del 112%, entonces el radio crítico es 0,01 micrómetro.
¿ya? Así que ese 12% adicional de humedad relativa nos hace llegar a 2 órdenes de magnitud de diferencia en el radio crítico. Recuerden que la humedad relativa nosotros la definíamos como la presión de vapor dividido por la presión de vapor de saturación multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, si son exactamente iguales, la humedad relativa es del 100%, pero si es que es un 12% mayor esta que esta, entonces la humedad relativa es del 112%. Y hay gente que habla de la supersaturación, S, como 100 menos la humedad relativa. 100 menos la humedad relativa. No. No, la supersaturación sería la humedad relativa menos 100. ¿Sí? Y entonces uno puede tener una humedad relativa del 112% y eso es una supersaturación del 12%. ¿Sí? Yo creo que nunca habían escuchado eso ustedes, porque en general no se reportan valores de humedad relativa mayor al 100% en la naturaleza en general. ¿Sí? ¿Han escuchado humedades relativas medidas mayores al 100%? No. No, si es que el instrumento está bueno, ¿cierto? Si hay un instrumento que está funcionando mal, eventualmente podría marcar más de un 100% de humedad relativa, pero en general los instrumentos no marcan más de un 100% de humedad relativa. Y eso es porque no se alcanzan esas humedades relativas, no es porque los instrumentos no la puedan medir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la naturaleza que no alcanzamos esos niveles de supersaturación? Eso es lo que hemos estado discutiendo. Es que en realidad este no es el proceso mediante el cual se forman las nubes. Porque si este fuera el proceso mediante el cual se forman las nubes, la nucleación homogénea, es decir, juntar y juntar y juntar moléculas, ¿cierto?, de agua en un aire completamente puro, en ausencia de aerosoles, veríamos supersaturaciones, veríamos la humedad relativa hoy en San Antonio es del 112%, diría en la radio. Ay, chuta, ¿qué pasa? Es que no hay aerosoles. Entonces hay un montón de vapor, pero todavía no se forma ni una nube, no se forma niebla, no hay condensación. Ya eso no pasa. Lo que sucede más bien es que cuando uno está en el 98% o en el 99% de humedad relativa, no hay condensación, pero una vez que uno llega al 100% de humedad relativa, ¡pum!, aparece la neblina, aparece la niebla, aparece la condensación. ¿Ya? Y eso es porque, todavía no lo vemos, pero ya lo vamos a ver, necesitamos significativamente menos energía para formar gotas de líquido en presencia de aerosoles ahora. Cuando hay aerosoles, esto no es una limitación. Ya no necesitamos llegar a 112% de humedad relativa, a supersaturaciones del orden del 12% para poder formar gotas de este tamaño. ¿Ya? Muchas veces los aerosoles tienen este tamaño. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a bastar con que un aerosol se moje o un aerosol sea higroscópico y sea capaz, por ejemplo, de capturar moléculas de vapor, y entonces el aerosol va a proveer ahora de la superficie para que continúe la condensación. Y la condensación va a continuar en un tamaño particularmente grande ya. O sea, va a aparecer un embrión de gota mucho más fácil que simplemente andar juntando moléculas, ¿no? Sino que va a aparecer un embrión de gota ya grandote con el hecho de que uno tenga un aerosol que entregue esta superficie para para que pueda ocurrir la condensación. ¿Ya? Y entonces, bueno, si uno va a una nube, qué sé yo, uno puede medir supersaturaciones del 1, del 2%, del 3%, pero no más que eso, ¿ya? Y
Y entonces lo que uno concluye es que la supersaturación está limitada por la existencia de los aerosoles. ¿Cómo le vamos a llamar entonces a la nucleación que ocurra en presencia de aerosoles? A esa nucleación le vamos a llamar nucleación heterogénea, ¿ya? Entonces, esto que nosotros vimos al principio, ¿ya? Le deberíamos llamar a toda esta unidad, le deberíamos llamar nucleación homogénea, ¿sí? Y lo siguiente es que veamos la nucleación heterogénea. ¿Ya? Y la nucleación heterogénea tiene otras consecuencias, ¿ya? Y entonces, bueno, para eso necesitamos un poquito de más físico-química, ¿ya? Y lo que tenemos que pensar es lo siguiente, que ¿qué sucede con la presión de vapor de saturación en presencia de otras partículas? ¿Ya? En presencia, por ejemplo, de algunas partículas que podrían estar disueltas en el agua. ¿Ya? Lo típico que uno se imaginaba en la situación siguiente, ¿cierto? En que nosotros teníamos nuestra superficie llena de moléculas de agua, ¿cierto? Y hay un cierto equilibrio entre la cantidad de moléculas de agua que pasan al estado vapor desde el líquido, esto sería el líquido, ¿cierto? Y esto sería el vapor. Y hay una cierta, y en equilibrio, ¿cierto? Estos dos flujos van a ser iguales, va a haber una cierta cantidad de moléculas del líquido que abandonan y pasan a la fase vapor, va a haber una cierta cantidad de moléculas de vapor que abandonan el vapor y pasan al líquido, pero ese flujo, cuando uno está en equilibrio, es igual. Y eso determina que cuando ese equilibrio se alcanza a una cierta temperatura, ¿cierto? La concentración de moléculas acá, o la presión de vapor de estas moléculas de acá, es la presión de vapor de saturación. S sub S. Y esto ocurre siempre que uno tenga agua en estado líquido, agua pura en estado líquido, ¿cierto? Haciendo las veces de la superficie por sobre la cual se establece el equilibrio entre la fase líquida y vapor. Ahora, ¿qué sucede si en vez de tener agua pura, uno no tiene agua pura, sino que tiene agua mezclada con algún soluto? ¿Ya? Por ejemplo, podría ser cualquier cosa, pero podría ser una sal. ¿Ya? Y no sé si se ven esas moléculas amarillas, pero esas moléculas amarillas son sales. ¿Ya? Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿cambiará la situación de equilibrio entre la situación de la izquierda, en donde tengo agua pura en estado líquido y un equilibrio con la fase vapor, versus la situación de la derecha, en que tengo también un cierto equilibrio? Supongamos que yo alcanzo un cierto equilibrio después de un cierto tiempo y tengo también una cantidad de moléculas de vapor acá. La pregunta es si en este líquido, en donde tengo soluto disuelto, la presión de vapor de saturación es la misma que en el caso del agua pura. Pregunta: ¿será la misma? Yo creo que no. Creo que la tensión superficial aumentaría, ¿no? Haría menor evaporación. Entonces el E sería menor, el E de saturación. El E podría ser menor acá, ¿cierto? En este caso. Habría que ver cómo afecta la temperatura el soluto, ¿no?
Ya, puede ser, pero también el soluto podría ser medio inerte también. Podría no tener ninguna dependencia con la temperatura, sino que simplemente estar ocupando espacio nomás ahí en la superficie. Em, Es que lo digo más que nada porque como vimos que la presión de saturación es función de la temperatura, a eso me refería. es verdad, claro, las moléculas están un poco más agitadas cuanto mayor es la temperatura, pero suponiendo que las temperaturas son iguales, ¿ya? Suponiendo que las temperaturas son iguales en estas dos situaciones y que son comparables, ¿sí? La pregunta es si tenemos la misma presión de vapor de saturación acá, menor o mayor que en esta situación. Yo creo que el núcleo de condensación o el aerosol como que disminuye la tensión superficial y por la ecuación que vimos recién debería... Ay, no, quizás me confundí, pero se me ocurre que debería disminuir la presión de saturación. Disminuir la presión de saturación. O sea que deberían haber menos moléculas de gas en equilibrio con este líquido consoluto disuelto. Felipe, esa es tu predicción. O mayor, no sé. Quizás mayor. O mayor. Pensemos en un caso extremo. Pensemos en un caso en que hubiera tanto soluto que prácticamente no hubieran moléculas de agua en la superficie del líquido disuelto. ¿Cómo sería el equilibrio acá? Sería como E igual a cero, ¿o no? Si es que el soluto no se... Más o menos Claro, cero, ¿no? sí. Si solo tuviéramos soluto en la superficie y, por ejemplo, pudiéramos como proteger el agua por dentro, no habría ninguna posibilidad de que pasaran las moléculas, porque las moléculas para poder pasar a la fase de vapor necesariamente tienen que pasar por la superficie. Así que en ese caso extremo, en que tuviéramos tanto soluto disuelto que no hubiera ningún espacio acá, simplemente la presión de vapor de saturación en equilibrio sería cero. Y de hecho, lo que sucede es lo que hemos estado tratando de discutir ya y que ustedes no han estado completamente seguros, pero más bien han estado correctos en decir que aquí va a haber menos. Aquí va a haber menos presión de vapor de saturación en equilibrio con respecto a este líquido consoluto disuelto que en el caso del agua completamente pura. ¿Ya? Y la razón es que probablemente la manera como yo lo veo al menos es que el acceso al agua es más difícil ahora porque hay algunas moléculas que son de soluto. Entonces ya no necesito que el flujo sea tan grande o que la cantidad de moléculas que están acá sea tan grande para equilibrar lo que va a pasar o lo que va a salir del líquido hacia la fase vapor. ¿Ya? Y por supuesto, cuando uno se imagina el caso límite en que tiene uno puras moléculas de soluto y unas pocas moléculas de agua, ahí es mucho más claro ver que en realidad esta presión de vapor va a ser súper pequeñita. ¿Ya? Entonces, eh, esta ley, que de hecho se llama la ley de Raoult, eh, que nos explica qué es lo que pasa acá, se escribe de la siguiente forma. La presión de vapor en este líquido con un soluto disuelto, dividido por la presión de vapor en esta situación de agua pura, es igual a F. ¿Ya? Y donde F es la fracción molar de agua pura por el número total de moles en la solución. Entonces, el número de moles es el número de moléculas, ¿cierto? En este caso, si yo tengo 10 moléculas de agua y tengo una molécula de soluto,
entonces F va a ser 10 partido por 11, ¿sí? Muy cercano a 1. Y ahí esa pura molécula de soluto no va a tener mucho impacto sobre, va a tener un impacto, pero no va a tener mucho impacto sobre la presión de vapor de saturación. Pero si yo tengo 99 moléculas de soluto versus una molécula de agua, entonces el F va a ser 1 partido por 100, ¿sí? Y ahí vamos a llegar casi a 0. Por otro lado, si tenemos solamente agua pura, F es igual a 1, porque las moléculas de agua son N dividido por el número total de moléculas en la solución, que es N, así que eso es igual a 1. Y ahí recuperamos que, obviamente, en agua pura, la presión de vapor de saturación es igual a la presión de vapor de saturación para el agua líquida. ¿Ya? Así que esto de acá, la ley de Raoult, modifica el equilibrio necesario cuando yo tengo una cantidad de soluto disuelto en la nube. Profe, Sí, ¿podría repetir eso último, por favor? Lo que pasa es que mi internet se quedó pegado. ya, no, lo que les decía es que esta ley de Raoult, nos explica cómo calcular una nueva presión de vapor de saturación o una nueva presión de vapor de equilibrio, ya no en el caso en que uno tiene líquido con agua pura, sino que cuando uno tiene un soluto disuelto. ¿Ya? Y entonces esto nos da la posibilidad de modificar un poco nuestra ecuación de Kelvin ahora, y agregándole la posibilidad ahora de que por ejemplo, tengamos agua que está disuelta con alguna impureza. ¿Ya? No sabemos cuál, pero podría ser alguna impureza que no conocemos. ¿Sí? Y entonces el resultado es que cuando uno tiene una molécula, y pensémoslo ahora físicamente nomás, ¿ya? Si lo pensamos físicamente, tenemos una molécula y esa molécula está disuelta en el agua. Significa que aumenta o disminuye la presión de vapor de saturación. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Ay, disculpe. Si yo tengo una molécula de sal, por ejemplo, o un cristal de sal disuelto en una gotita, ¿cómo será la presión de vapor de equilibrio cerca de la superficie de la gota? ¿Será mayor o menor que la presión de vapor del agua líquida pura? Menor. 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 ¿Y qué consecuencia tiene eso, Amairani, para la gota, crees tú? Si ahora la gota que tiene disuelta un cristal de sal tiene una presión de vapor de saturación menor, ¿qué pasa si yo esa gota la pongo ahora en un ambiente súper saturado? ¿Qué crees tú que va a pasar con esa gota? La pregunta es la siguiente: ¿va a crecer más fácil o más difícil que la gota de agua líquida pura? ¿Crecerá más fácil? ¿Cómo, Amairani? ¿Crecerá más fácil? Más fácil, exactamente. ¿Y por qué creen ustedes que va a crecer más fácil? Si alguien quiere intentar la explicación, si no, les digo yo cómo lo entiendo yo. Después lo vamos a entender de manera matemática, pero por ahora quiero que lo entendamos así de manera intuitiva nomás. Como que la gota con el soluto necesita una menor supersaturación para empezar a crecer. Entonces como que se ve súper saturada en un ambiente con mayor saturación. Exacto. O sea, hay dos cosas y uno las puede ver de la misma manera, pero dado que la gota
con un cierto soluto dentro está en equilibrio con el aire a una menor presión de vapor, entonces tiene como una especie de supersaturación propia que es mucho más fácil de alcanzar dadas las condiciones ambientales. ¿Sí? Entonces, dadas las condiciones ambientales, nuestra gota va a empezar a crecer a tamaños menores que los que necesita una gota de agua líquida. Y por otro lado, ese es un efecto, pero el otro efecto del soluto es que, efectivamente, si yo tengo partículas ahora, por ejemplo, un cristal de sal en el aire, ese cristal de sal es mojable. Ya, todos tenemos la experiencia de que los cristales de sal no repelen el agua, sino que más bien la absorben. Como es mojable, entonces, si yo tengo maneras de crear cristales de hielo, o sea, perdón, cristales de sal, entonces yo ya voy a partir con un cierto tamaño de gota que le va a costar mucho menos crecer cuando empieza a estar mojado, por efecto de este cambio en la presión de vapor de saturación por sobre la superficie de la gota con un soluto disuelto. Así que vamos por dos ventajas por un lado. Por un lado vamos a partir con una gota más grande, porque va a haber soluto, no necesito que se junten de manera mágica un montón de moléculas de agua, ¿cierto? Sino que tengo procesos mecánicos que pueden aportar como la rompiente de una ola, ¿cierto? Que va a soltar un montón de gotitas chicas con sal, pero también quizás algunos cristales de sal, ¿no va? Sin estar mojados. Y esos van a ser unos buenos núcleos de condensación en este caso, pero por otro lado, la disminución del requerimiento ahora de supersaturación por efecto del soluto también va a ayudar a que la gota empiece a crecer antes. ¿Ya? Y bueno, eso es un poco lo que pasa. Todo eso y más continuaremos discutiendo el viernes. Les voy a dar una lectura de un libro que es más difícil que el Wallace y Hobbes, ya que es el libro de física de nubes que a mí me gusta usar para leer nomás, no para leer cuando quiero entender algo, pero no para hacer las clases porque es un poco más complicado. Pero yo creo que ustedes sí, como tienen buen entrenamiento de lectura, le van a poder sacar provecho a eso. Y vamos a leer esta misma materia, pero del otro libro, ¿ya? Aunque la manera en cómo la estamos pasando es más bien como la estamos pasando de acuerdo a Wallace y Hobbes. ¿Ok? Esa ley de Raúl es aplicable para mezclas ideales, ¿cierto? ¿A qué te refieres con mezcla ideales, Alejandro? A que la mezcla esté bien disuelta, por ejemplo? Que tenga la misma concentración en todos sus lugares. Claro, y también la definición del modelo de mezcla, que es como que el volumen y la energía y la entalpía son iguales en todos los componentes. Sí, sí. No, claro, estamos suponiendo completa mezcla y todo bien idealizado, exacto. No estamos suponiendo que hay más concentración o menos concentración en algunas partes de la gota, que eso sí va a ocurrir en la naturaleza también. O sea, la naturaleza no va a ser ideal la situación. Y la lectura sería del libro que ya tuvimos una lectura, entonces, pues, ¿no? El Roger No, Sillao. no, es otro libro, ¿ya? Yo creo tenerlo en PDF, estoy casi seguro que lo tengo, ¿ya? Y de hecho no me acuerdo ni siquiera del nombre del libro, ¿ya? A ese nivel llega mi voladura con esto, pero estoy seguro que he visto el PDF por ahí, así que debe existir el PDF del libro. Les voy a decir cómo se llama, por si acaso alguien lo encuentra antes que yo, porque yo no estoy seguro que lo tengo en PDF. Entonces, si alguien lo tiene mejor, al tiro, lo sube al tiro
y yo les digo cuál es el capítulo que queremos leer. Bueno, este es el libro, miren. Se los voy a poner en el chat. Es Lamb Amber Linde. Physics and Chemistry of Clouds. ¿Ya? Si logro mirar el temario del libro, les voy a decir al tiro qué capítulo quiero que lean. No tengo acceso al temario. Aquí sí tengo acceso al temario. Claro, sí, lo que leeríamos es el capítulo 7 de ese libro. Esa es la lectura para el bien. Es una Si consulta. alguno de ustedes es tan buena onda de bajar el libro del sitio ruso y postear el capítulo 7, se lo agradezco mucho, porque yo ahora no lo puedo hacer en las próximas 2 horas, pero sí lo puedo hacer después, ¿ya? Pero si alguien lo hace antes que yo, se lo agradezco mucho. El capítulo 7, que se llama Nucleation.